Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Estamos ya a finales del siglo XIX, es exactamente el año de 1870, y se presenta un acontecimiento que marcaría en gran parte toda la primera mitad del siglo XX. El advenimiento al mundo de las grandes potencias de Prusia, con Bismarck a la cabeza. Eso sería una especie de nuevo imperio. Un nuevo imperio que tendría un émulo obvio que era el otro imperio, el imperio francés. Estábamos en la época del segundo imperio francés con Napoleón III, que Víctor Hugo inmortalizó en una obra demoledora de mordacidad y de sarcasmo que se llamó Napoléon le Petit, Napoleón el Pequeño. Francia se había empeñado en tareas tan locas como la que tuvo lugar en México cuando mandó sus tropas para que dominaran a México y para que se hicieran emperadores Maximiliano y Carlota, con los resultados trágicos que hemos comentado acá. Napoleón III y Bismarck. No hablemos del rey de Prusia porque desaparece frente a la imagen inmensa de ese coloso que lanzó a Prusia y a Alemania a dejar de ser un país tan dividido, tan fraccionado, tan despreciado dentro de todo el mapa general de la política europea para convertirlo en un gran actor de esos destinos políticos de toda Europa. Bismarck necesitaba un motivo de unión. Bismarck necesitaba que Prusia demostrara al mundo que había nacido una nueva gran estrella en el firmamento de la política europea y de la política mundial. Y por eso estaba buscando cuanto argumento le quedaba al alcance de la mano para declararle la guerra a Francia. Eso iba a suceder porque era una obsesión de Bismarck que lo confundía con el destino histórico de Alemania, su propia obsesión por una Alemania grande y unida, por supuesto, alrededor de Prusia. Y estalló la guerra de 1870, una guerra que sería pues no solamente famosa en la historia, sino que produciría efectos enormes en toda la primera mitad del siglo XX. Esa guerra fue iniciada con batallas que se desarrollaron en agosto de 1870, como la batalla de Spicheren, no sé cómo se pronunciará, Sergio, usted me contará, Spicheren, se escribe Spicheren, la batalla de Worth, la batalla de Raisonneville, Ovionville y Gravelotte, Saint-Privat, es decir, estamos empezando a hablar ya en francés. Pero la guerra está declarada, los ejércitos se muestran en campaña, el ejército francés se despliega en 4 unidades formidables que van, o cuerpos como los llaman ellos, que van a enfrentar a las fuerzas prusianas. Entonces, eso tiene efectos. El gran o los grandes jefes de los prusíacos son el general Moltke, Federico Carlos, el que estaba llamado a ser rey y emperador de Prusia, que quería bloquear a Metz. Él era el príncipe heredero de Sajonia, que recibe el nuevo ejército del Meuse. Y también los alemanes parten en busca del ejército de Chalon del mariscal MacMahon, que es el gran mariscal de Francia en ese momento, pero le llegan indicaciones y órdenes contradictorias
desde París. En París lo que había era un inmenso caos, no se sabía cómo conducir a los ejércitos y eso tuvo mucho que ver con el desastre francés. Desastre que se consuma en la batalla de Sedán, que tiene lugar precisamente en días como hoy, 1 y 2 de septiembre, pero en el año de 1870. Los ejércitos alemanes rodean la ciudad de Sedán, son 250.000 hombres y 500 cañones. Entonces atacan cuando raya el alba del 1 de septiembre. Un fuego tremendo de artillería se desencadena sobre las tropas francesas. El mariscal MacMahon, del que acabamos de oír, resulta herido y su sucesor es el general Auguste Ducrot, el comandante del cuerpo de veteranos. Ducrot ordena una retirada hacia el oeste, pero viene un nuevo actor, que es el general Félix de Wimpfen, tiene un nombre alemán pero es francés, a quien el ministro de la guerra había asignado en secreto el puesto de MacMahon, de manera que en los momentos cruciales de la suerte del ejército francés llegan noticias contradictorias desde París, desde donde no se sabe qué hacer con la batalla. Así que los alemanes logran completar, mientras están en estas dificultades para saber si es MacMahon, que está herido, que había dejado para que lo reemplazara el general Ducrot, y llega Wimpfen y no saben a quién obedecer ni quién da las órdenes. El rey Guillermo I resuelve mirar desde una zona privilegiada el espectáculo de la batalla. La batalla de Sedán fue observada por gentes de muchos lugares del mundo e incluyen, miren ustedes, a un representante del The Times inglés, William Howard Russell. Así pues que vienen las batallas, se distinguen algunos cuerpos especialmente valerosos de la infantería francesa, los chasseurs d'Afrique, cazadores de África, si ese nombre se permite, que le hacen decir al rey, que lo dice en francés, el rey prusiaco, ah, les braves gens, esa gente tan valiente, qué valientes son. Pero no hay nada que hacer. Napoleón III cae preso, 83.000 franceses se cuentan entre los prisioneros, mientras que los prusianos solo han perdido 9.000 hombres. 2 meses de campaña, no más. La victoria en Sedán y la captura de Napoleón, termina la guerra. Y viene la discusión de la paz con los alemanes, que imponen condiciones inaceptables, que resuelven los franceses cuando rechazan las condiciones alemanas, resuelven defenderse en París. Viene el ataque de París, la defensa de los franceses, las salidas desesperadas de grupos de franceses que tratan de romper el cerco alemán. Todo fracasa y todo se pierde finalmente, hasta que Francia no tiene más remedio que pedir la paz. Todo lo que se había ganado, como por ejemplo las actuaciones del Ejército del Norte a órdenes del general Faidherbe, que combate en Bapaume, pero no puede impedir la caída de Perón. Perón, se escribe Peronne. Y finalmente todo se pierde en Saint-Quentin o San Quintín, diríamos en español. Así pues, que solamente queda París. París se tiene que rendir y los franceses, que habían lanzado 90.000 hombres al ataque contra Buchenwald en el extremo occidental de París, fracasan otra vez. Viene el armisticio, Francia pierde Alsacia y Lorena, golpes en el corazón de Francia, y quedan sometidos a unas condiciones absolutamente inaceptables, las habían considerado, pero la guerra tiene sus efectos, y esos son los efectos de la guerra
franco-prusiana del año de 1870, que termina luego del asedio de París y después de la batalla de Sedan, que se desarrolla catastróficamente para los franceses entre el 1 y 2 de septiembre del año de 1870. Y esta es la semilla, el germen de ese rencor de los franceses contra los alemanes que se expresaría principalmente en la Primera Guerra Mundial, y ya estamos hablando de entrado el siglo XX. La batalla de Sedan tuvo lugar entre el 1 y el 2 de septiembre de 1870.